Bienvenidos al semillero de métodos numéricos. En defensa de la ilustración en Colombia. Buenos a todos. Estamos en la Semana de Ingeniería del ITM. Estamos con unos estudiantes de todas las carreras. Aquí tenemos una variedad de carreras incluidas: electrónica, sistemas, calidad. Y me gusta mucho la ingeniería financiera, ¿cierto? Como saben. Y en este entorno de la Semana de Ingeniería hicimos un seminario este miércoles 12 de noviembre y 14 de noviembre en análisis de datos, analítica y Small Data lo estamos llamando, en defensa de la ilustración en Colombia, con temas variados donde los estudiantes van a exponer sus datos y sus análisis respecto a temas de pobreza, de natalidad, de salario, y con ello vamos a darle un poquito de luz a la universidad. Y bienvenidos al seminario con el semillero de modelamiento matemático y cómputo científico. Gracias. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el modelamiento matemático de la calidad del aire en el Valle de Aburrá y los ODS en el semillero de MMCC. ¿Quiénes vamos a participar en este modelamiento? Va a estar Jennifer, va a estar Mateo, va a estar Cristian, va a estar Andrés y va a estar Mariana. Listo. Vamos a hacer una introducción principal de por qué es importante la calidad del aire y cómo se ve, y vamos a tener por qué Medellín es una de las zonas críticas. En la calidad del aire vamos a identificar qué tan limpio o qué tan contaminado está el aire. Nosotros lo quisimos enfocar en nuestra realidad. ¿De dónde sacamos los datos? Los sacamos del IDEAM y lo sacamos del CIATA. Creo que todos en algún momento hemos utilizado el CIATA para verificar cómo está el clima en ese momento. Lo enfocamos más que todo en ver cómo se va comparando en cada uno de las regiones, por ejemplo, lo que es Medellín, lo que es Sabaneta, lo que es Girardota, lo que es toda esa área, listo. ¿Y por qué Medellín es o por qué el área metropolitana es un área crítica? Las áreas críticas a nivel mundial son China, India, Ciudad de México, Medellín, obviamente porque estamos hablando de él, y a nivel departamental estamos hablando de Cali, estamos hablando de Bogotá, obviamente, estamos hablando de Medellín. Ellos son los más críticos y ahora sí ya nos vamos a empezar a enfocar. ¿Qué pasa? Medellín es muy crítico porque nosotros estamos entre montañas y eso hace que no nos podamos dispersar tan fácil este tipo de partículas. Entonces, por eso se considera que somos una olla en ese sentido. Vamos a tener las partículas, pues 3 tipos, donde vamos a hablar durante toda la clase, que es partículas de las moléculas de 2.5, eso quiere decir que sean menor a 2.5 micrometros, o sea, eso es nadita, eso normalmente es lo que entra por nuestros pulmones y nos empieza a afectar. En la parte respiratoria, ¿dónde vemos eso? En los vehículos, en las construcciones y en las industrias. Tenemos el de 10, que esa ya viene siendo la que es más gruesa y esa es la que ya nos afecta, por ejemplo, cuando vamos en carretera destapada y nos afecta ya como los ojos o ya nos afecta como más directamente a profundidad. Y tenemos el dióxido de nitrógeno, que también es muy famoso, y ese es más que todo en los vehículos y en las construcciones. Vamos a hablar sobre las gráficas que les estaba comentando ahorita. Vamos a hablar de la de 2.5 principalmente, y vemos que empiezan en un punto, bajan un poquito y vuelven a subir todas, ¿cierto? Y ahí vamos viendo que la principal en este caso viene siendo Bello y viene siendo Copacabana. De las que tienen menor porcentaje viene siendo es Envigado, sí. Ya vamos a hablar de las de 10. Listo, aquí vemos otra vez que tiene un punto de inicio, baja un poquito y vuelve a subir. Pero si vos ves, siempre son como los mismos que están muy arriba o los mismos que están más abajo. Y el de dióxido de nitrógeno. Buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Gómez y les voy a hablar un poco acerca sobre el promedio anual del NO2 o dióxido de nitrógeno en el Valle de Aburrá desde el año 2020 hasta el año 2024. Como lo mencionó anteriormente la compañera, el NO2 es un contaminante gaseoso que se genera principalmente por combustible vehicular y actividad industrial. Como se observa en la gráfica,
se observa que todos los municipios cuentan con una tendencia relativamente similar, mostrando una mejoría en el año 2021 y vuelve a subir en el año 2022. Modelamiento de los datos. Para el modelamiento de los datos, la calidad del aire en el Valle de Aburrá, nuestra principal idea fue unificar los datos de nuestra área metropolitana para así obtener o comparar el comportamiento de los diferentes contaminantes del PM10, PM2.5 y el NO2. Esto se hizo calculando un promedio. Este promedio se calculó para elaborar una única gráfica que muestre desde el año 2020 al año 2024 el porcentaje del PM10, PM2.5 y el NO2. Listo, en la primera gráfica podemos observar nuestra gráfica calculada, que es el promedio anual del PM10. En el año 2021 vemos una mejoría de este contaminante. En la segunda gráfica tenemos el promedio anual del PM2.5. Esta gráfica se encuentra un poco alterada, con un pico máximo en el año 2022, con un promedio de 24.9 microgramos por metro cúbico. Cabe recalcar que el PM2.5 es mucho más dañino, ya que ingresa principalmente por nuestro sistema respiratorio y puede ocasionar la muerte. En general, ambos contaminantes o ambas gráficas muestran una tendencia que necesita demasiada atención, ya que esto muestra el impacto que ha tenido nuestro tráfico y nuestra actividad industrial. Por último, tenemos el promedio anual del NO2, que como observan la gráfica, tiene una mejora de este contaminante en el año 2022, con un porcentaje de 24.5 microgramos por metro cúbico. Muy buenos días para todos, mi nombre es Andrés Herrera. Yo le voy a hablar acerca del modelamiento matemático. Listo. Para el modelamiento matemático se realizó una regresión cuadrática para el modelamiento de estos datos matemáticos. Gracias al software MATLAB se pudo observar y describir el comportamiento atmosférico de estos contaminantes y se hizo también un ajuste polinomial de grado 2, con el fin de representar estos datos en una tendencia a lo largo del tiempo. Listo, como pueden ver, este es el código que utilizamos. Como primero se crearon los datos, se creó un vector X para el eje horizontal, dando así los años. Como segundo, en el eje vertical se crearon otros 3 vectores donde se ve el promedio anual de cada contaminante en el Valle de Aburrá. Después se hizo el ajuste por regresión cuadrática utilizando una función polyfit que nos permite calcular los coeficientes del polinomio, y esa función más que todo nos permite ajustar un polinomio a cualquier grado en específico, en ese caso de grado 2. Después, para evaluar los modelos, se creó otro vector más específico pero con pasos de 0.1 para poder hacer una curva suavizada desde los años 2020 a 2024, y se utilizó otra función polyval que nos permite calcular cada posición en este vector de acá arriba. Como segundo, pues ya se hizo la gráfica, se utilizó Figure, la función plot, que como todos la conocen es para poder graficar los ejes. Y por último se le puso aquí al eje horizontal, se le puso los nombres, el año. Al eje horizontal se le puso concentración de contaminantes por microgramos por metro cúbico. Se le agregó el título y la leyenda. Y se le agregó esta función que nos permite ver las cuadrículas de la gráfica. Por último, se mostraron los polinomios en consola. Ya se imprimió el resultado y esto fue lo que nos quedó. Ya los polinomios de grado 2. Buenos días, mi nombre es Mateo Estrada. Les voy a hablar sobre el análisis del modelamiento matemático de la calidad del aire. Los modelos se realizaron a partir de regresiones matemáticas y el ajuste cuadrático a los polinomios. La idea de, como decía el compañero, de realizar el ajuste en polinomios en base 2, y como habíamos visto en clases anteriores, en la exposición anterior, era tratar de segmentar todos esos resultados para tener valores más exactos, sobre todo año tras año, y para poder generar valores aproximados para el futuro. Por ejemplo, aquí tenemos el modelamiento para el PM2.5 para el año 2025 y el año 2026, utilizando la misma fórmula, y vemos los valores de promedio anual para este contaminante. Comparado con la gráfica que se generó anteriormente,
pues, donde se ven los valores hacia atrás a partir de 2024 hacia 2020, hay un incremento en el PM2.5, lo cual es obvio ya que se supone que se mantienen las mismas medidas en las que está Antioquia, por ejemplo, y sobre todo en Medellín, el Valle de Aburrá, porque la ciudad pues igual está en el mismo punto y de hecho la ciudad y en general la industria pues sigue creciendo y es difícil reubicar industrias en sectores aledaños, sobre todo por temas de permisos de construcción. Y aquí vemos el modelo para el PM10. En el PM10 pasa algo muy particular y es que hay una investigación sobre el tema del consumo del tabaco, que es una de los causantes y de los que aportan más PM10 al aire, y hay una reducción significativa de 600 millones de fumadores a nivel mundial, lo cual hace que uno consideraría que no es tanto comparado con otros aspectos como es la industria y como es de pronto el tráfico vehicular, pero sí tiene una afectación significativa en la medida de que la calidad del aire va a mejorar, sobre todo en este tipo de partículas que pues en este y también en el 2.5, que si bien por el tamaño pues tiene una afectación significativa al organismo, pero es muy importante tener en cuenta que de pronto comparado con, pues, en relación a una población total, hacer ese tipo de cambios sí tiene un impacto muy positivo en temas de calidad del aire. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jennifer Incapié. Yo les voy a hablar del dióxido de nitrógeno. Como podemos ver acá, pues en el modelo matemático se observa los valores proyectados a 2025 y 2026, donde se observa pues un ligero aumento en las cantidades de este gas en el aire, en la calidad del aire, lo que significa pues como una alerta que se hace a tomar medidas pues en la calidad del aire de acuerdo al modelo. De acuerdo pues al estudio que nosotros hicimos de la calidad del aire y con respecto a la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, encontramos una compatibilidad con 3 objetivos que son la salud y el bienestar, el 11 las ciudades y comunidades sostenibles y el 13 acción por el clima. Digamos que es importante pues el estudio que hicimos porque sirve para analizar pues el impacto que tiene estas partículas en el ambiente y de qué forma se puede contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el apartado 3 habla de la salud y el bienestar de las personas, principalmente en temas de salud respiratoria, por temas de calidad pues, del aire. Lo mismo con las ciudades sostenibles. El dióxido de nitrógeno es principalmente de las industrias y el parque automotor, y vemos que cada día pues es más grande, entonces es como la invitación a tomar medidas y qué alternativas se pueden implementar para disminuir este tipo de situaciones. Y como conclusión, pues digamos que el modelo matemático es un aporte importante en cuanto a visionar pues de qué manera se puede contribuir en estos objetivos, y es porque ayuda a predecir datos con los cuales se puede tomar medidas de mitigación y implementar alternativas para disminuir estos agentes contaminantes. Muchas gracias. Buenos días para todos, compañeros. El día de hoy nuestro grupo les va a hablar de Más allá de los números, razón y humanidad en la natalidad colombiana, haciendo parte del semillero MMSC. El grupo está conformado por Mariana Suaza, Manuela Sánchez, Juan Pablo Robledo, Sofía Ortiz y mi persona, Juan David Acero. Vamos a tocar varios ítems como la introducción en el que les daremos un breve abrebocas de lo que vamos a tratar durante toda la exploración, los antecedentes, que son cosas parecidas a las que estudiamos últimamente, la metodología, que fue como tratamos todos los datos, el análisis exploratorio, que fue una proyección que tratamos de hacer de aquí a un futuro, el análisis comparativo internacional, que fue donde tomamos nuestros datos y lo comparamos a nivel internacional. Análisis y modelado, que fue cómo realizamos todo el tratamiento de los datos con los temas que nos dio a exponer el profe, las implicaciones y relación con los ODS, unas breves conclusiones y la bibliografía en cual nos basamos para sacar toda nuestra información. Tenemos la introducción, y es que el DANE recolectó datos desde 2015 hasta 2024, en los que se puede ver que a principios de 2015 habían 660.000 nacimientos por cada 1.000 habitantes y a finales de 2024 habían 445.000 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Como antecedentes tenemos que
En 1960 también pasamos por algo parecido como lo que vivimos viviendo hace 10 años, que es que en 1960 había nacimientos de 7 hijos por mujer, lo que se vio altamente alterado por la creación de varias fundaciones, entre ellas Profamilia, fundada en 1965, que fue una de las empresas que ayudó a generar educación sexual y administrar mejores bases de saneamiento para todas las familias. Esto redujo drásticamente la natalidad en Colombia, haciendo que pasáramos a 3 hijos por mujer. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a la metodología. Principalmente tenemos 3 incisos que queremos ser enfáticos, es lo que viene siendo la regresión, que lo utilizamos para ver el relacionamiento con el PIB y con la natalidad. Luego tenemos lo que viene siendo la interpolación, que eso lo hicimos para sacar un polinomio, el cual nos ayude a previsualizar una estadística de la natalidad. Y adicional a eso, hicimos pues, el análisis exploratorio con base a los datos del DANE, pues son 3 fuentes principales, el DANE, el Banco Mundial y el Banco de la República para el PIB. Como herramientas de trabajo utilizamos lo que viene siendo el lenguaje de programación Python, en las diversas librerías que tenemos pues, para hacer interpretaciones matemáticas, y como lo viene siendo NumPy, el scikit-learn y el matplotlib. Nuestro análisis exploratorio básicamente se basó en identificar cómo ha evolucionado la natalidad en Colombia en los años 2015 y 2024, y esto pues acompañado en relación al PIB, que es el Producto Interno Bruto de nuestro país, para como identificar cómo ha evolucionado según la riqueza del país. Los datos pues se obtuvieron de fuentes oficiales, específicamente del DANE, a través del Boletín de Estadísticas Preliminares del 2024 y del Banco de la República con información para el PIB. Además, nosotros también buscamos pues datos en el Banco Mundial y en nuestro mundo en datos para ver cómo se comportaba pues a nivel también internacional. En esta primer gráfica nosotros podemos observar la evolución del número de nacimientos registrados por año en Colombia. En el 2015 hubieron 660.000 nacimientos, mientras que para el 2024, según pues, las cifras del DANE, nos reducimos a 445.000 nacimientos. Entonces esto significa pues una disminución de más del 32%, y según pues el Boletín de Estadísticas Vitales aclara que las cifras pues del 2024 son preliminares y que el periodo analizado corresponde desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Según el DANE, pues esto también señala que esta caída está relacionada con varios factores como la disminución de embarazos adolescentes, la postergación de la maternidad, como nosotros las mujeres ya no queremos tener hijos, y también pues el cambio cultural en las decisiones, como ya la estabilidad económica y la educación. Entonces, el PIB en Colombia entre los años 2024 pues refleja pues un ingreso por persona, eso es por persona anual. Entonces, en 2015 estábamos en 804.692 pesos, y para el 2024 el PIB tuvo un aumento de 995.241 pesos por persona. En 2020 nosotros acá podemos ver que presentó como una leve caída, pero esto fue pues debido a las dificultades que se presentó por la pandemia del COVID. El contrastar pues de este aumento del ingreso con la disminución del PIB nos muestra que a medida que el país crece económicamente, o sea que nosotros tenemos más estabilidad financiera, mejores trabajos, los nacimientos disminuyen. Nosotros esta fuente fue la que utilizamos para compararnos pues a nivel internacional. Esta gráfica es de la página de Nuestro Mundo en Datos, que en el eje horizontal nosotros podemos ver como el aumento del PIB, y en el eje vertical el promedio de nacimientos por mujer. Entonces, pues aquí se evidencia más que a medida como que el PIB aumenta, los nacimientos disminuyen. Entonces, por ejemplo, en países como Alemania, Japón y Corea del Sur, que tienen aproximadamente un PIB de $40.000, los hijos por mujer son de 1.5, mientras que, por ejemplo, en los países de menor ingreso, que son como Nigeria o República Dominicana del Congo, todavía se observan pues que los nacimientos por mujer siguen siendo de 5 hijos más o menos. En Colombia tenemos pues esta tasa de aproximadamente 13 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y esto significa un promedio de 1,6 hijos por mujer. Entonces en Colombia se encuentra en una etapa de transición demográfica que es como para acercarse a un país desarrollado. Entonces por eso podemos ver esta disminución.
Ya con respecto al análisis y modelado, se tomaron en cuenta dos modelos que serían el de interpolación y el de regresión. Con respecto al modelo de interpolación, se tomaron los datos del DANE de Colombia entre los años 2015 a 2024 y también se realizó por medio de diferencias divididas de Newton, como se puede ver en esta tabla. Como tal, con respecto a esto, el polinomio que nos dio fue un polinomio gigante de grado 9 que se puede hacer que los datos tengan una variación muy grande al final, pues como tal, de cómo es la predicción que se hizo. Ahora, como se puede ver con respecto a la gráfica, se puede notar que de acuerdo solamente a la natalidad en Colombia, los nacimientos irían en aumento, viéndose un resultado gigantesco en la predicción que se hizo para el año 2030. Esto como tal se da debido a que el polinomio es de grado 9 y es muy grande, por lo que pues da una variación gigante que pues no corresponde como tal a lo que está sucediendo en Colombia, porque como tal de los nacimientos van disminuyendo. Esto debido a factores de tanto sociales, económicos y culturales como lo puede ser la educación, también el costo de vida en el país y también el cambio de pensamiento que se ha tenido a lo largo de los años. Bueno, como mencionamos anteriormente, hicimos una regresión lineal. Esta regresión lineal la utilizamos, como comentó mi compañero Robledo, usando el lenguaje de programación Python, librerías como Matplotlib, sklearn y NumPy. En esta regresión lineal podemos observar que tenemos una pendiente negativa, lo que nos indica que los nacimientos con respecto al PBI van en bajadas, reforzando nuevamente la idea de que entre más PBI tengamos, menos nacimiento tenemos. Podemos observar que tenemos un coeficiente de determinación de R2 de 0,782, lo que significa que nuestro PBI con el nacimiento está relacionado en un 78%, o mejor dicho, que el PBI puede explicar los nacimientos en un 78%. El otro 22% hace referencia a otras variables, pues entorno social, incluso podemos meter la religión como otra variable. Recordemos que el PBI en este momento los estamos contando como miles de millones. Utilizando nuestra regresión lineal en Python, encontramos que para el 2025 se hace una predicción de que tendríamos 487.737 nacimientos y tuviéramos 1,02 billones en cuanto al PBI. Ya haciendo como una breve introducción a los objetivos de desarrollo sostenibles, son algo que creó la ONU como para darle un promedio al país. Dependiendo de ese promedio, a la nación la colocan en un escalafón y ya ahí la ONU dictamina qué tan viable es vivir o no en ese país, dependiendo de la calidad de ODS que tengan. Nosotros encontramos que el tercer ODS cumple o está relacionado con nuestra exposición. El tercero se llama salud y bienestar, y va de la mano porque salud y bienestar se encarga más que todo de garantizar la vida sostenible y el bienestar para todos. La natalidad en Colombia va en bajada y se logra por la calidad de vida que ahora tienen las personas, que ahora las familias pueden dictaminar cuándo y cómo quieren tener a sus hijos y ahora ellas son las que deciden cuántos hijos tener dependiendo de su calidad económica. Además de la salud materna, que ahora es muchísimo más responsable. El Estado tiene muchísimas más herramientas para brindarle a las familias y que puedan manejar mejor el tema de sus familias. Con lo que respecta a la educación y la calidad, acá tenemos pues lo que inferimos, pero en palabras más cristianas y más comunes, encontramos pues de que lo que viene siendo al reducir los nacimientos, ¿qué es lo que va a suceder? Se puede abarcar con más, digamos así, especialización o más específico la población estudiantil. Porque al tener, se los pongo de esta manera, al tener menos estudiantes, un salón puede ser como más focalizado en su aprendizaje. Por ejemplo, en este grupo, que es un grupo pequeño, va a ser más focalizado que un grupo gigante que es como de cátedra. Entonces es como más fácil el aprendizaje, no sé si me hago entender. Adicional a esto, podemos encontrar la parte de lo que viene siendo la inversión por estudiante. Al ser una cantidad de estudiantes mucho más pequeña, lo que facilita es que se pueda realizar una inversión mucho más grande y de mayor calidad, facilitando pues así lo que viene siendo la educación. El otro ODS con el que relacionamos pues nuestro tema de natalidad fue el 5, que es igualdad de género. Este ODS pues se relaciona porque ya nosotros como mujeres hemos podido acceder más a la educación, tenemos como más libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre si tenemos hijos, cuándo y pues cuántos. Entonces básicamente no, pues esta igualdad de género no hace que las familias disminuyan o como pues decir no vamos a tener familia, sino que lo que trata de hacer esta igualdad de género es que tanto el papá como la mamá tengan pues responsabilidades equitativas, tanto económicas como en la crianza
de esa personita. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, nosotros como mujeres tenemos solamente 18 semanas de licencia de maternidad. Y los padres en este momento solo cuentan con 2 semanas. El Congreso y el Ministerio pues, de Trabajo están hablando como para aumentarla a 5 semanas, pero digamos que acá en Colombia todavía estas cosas no son muy flexibles. Entonces digamos que también se debe mejorar en las instituciones de cuidado infantil, la educación y también pues que todo sea la flexibilidad en el trabajo para que todo sea equitativo y que la crianza del hijo no dependa solo de la mujer, sino del padre y de la madre. También como ODS tenemos ciudades y comunidades sostenibles. Esto hace referencia a que la baja natalidad, pues sí, reduce la presión sobre los servicios urbanos, pero todavía tenemos que adaptar las ciudades a una población más envejecida con estructuras inclusivas, transporte accesible, comunidades intergeneracionales sin perder cohesión social ni dinamismo económico. Esto hacemos referencia a que tenemos que encontrar estrategias para que, por ejemplo, los adultos mayores realmente puedan subirse en buses, puedan coger carros, ¿cierto? Se defiendan solos en una sociedad donde es difícil defenderse para un adulto mayor y esto lo tenemos que hacer sin perder economía. Como conclusiones de este estudio podemos encontrar que la natalidad en Colombia alcanzó su nivel más bajo, reflejando profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. Esto lo podemos relacionar con lo que dijo mi compañero Aceros, que es por ejemplo el auge de Profamilia, con la disminución pues que se ha venido trabajando, con la, digamos así, apertura que ha tenido la institución con respecto a la educación sexual, que antes pues era un tabú y ya se ha venido trabajando de una manera un poco más abierta y mucho más profunda, digámoslo así. Encontramos también que existe una relación negativa entre el PIB per cápita y los nacimientos, señal de una transición demográfica avanzada influida por mayor educación y desarrollo. Esto relacionado pues con lo que dijo mi compañera Sofía, con la gráfica que veíamos que el PIB, a mayor PIB, la pendiente va a ser negativa con respecto a la natalidad. Y eso relacionado pues a la educación y desarrollo, encontramos que ya las familias están prefiriendo lo que viene siendo el desarrollo, la planificación antes de tener un hijo como tal o avanzar a este paso que viene siendo la natalidad. Y ya para finalizar pues esta tercera conclusión, encontramos que este cambio implica desafíos, envejecimiento poblacional, reducción de la fuerza laboral y necesidad de ajustar sistemas de salud, pensión y educación. Lo que viene siendo, si no estoy mal, Canadá tiene muchos programas para lo que viene siendo la población joven, porque la población de Canadá es muy vieja. ¿Qué es lo que sucede? La tasa de natalidad allá no es tan alta, por lo que hacen es traer, digamos así, población externa para cubrir las horas de labor que ellos no pueden suplir como tal. Y eso es un enfrentamiento que están teniendo ellos actualmente. También tenemos como conclusión que se requiere una estrategia de largo plazo que fortalezca políticas de apoyo familiar, conciliación laboral, corresponsabilidad de género y educación sexual integrada. Esto pues porque nosotros como mujeres, como mencionaba antes, ya tenemos como más apoyo para trabajar y también como es avanzar en el mundo profesional y laboral teniendo pues cargos también muy altos y no solo que lo dominan los hombres. Entonces la verdad es que se implementen pues más políticas que nos ayuden con la crianza de nuestros hijos. De pronto para nosotros eso sería un bien y cambiaría la mentalidad de las mujeres de sí querer tener hijos. También tenemos adaptar el mercado laboral y planificación urbana será clave para garantizar el bienestar, equidad entre generaciones y un desarrollo sostenible. Bueno, buenos días compañeros. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el modelamiento matemático de la tasa de cambio en Colombia, la TRM, y la relación con los ODS en el semillero MMCC. Los integrantes somos Carolina Alemán, Juan Camilo Echavarría, Juan Pablo Casas y yo, Valentina González. Una breve introducción a nuestro tema. Principalmente este trabajo lo que busca es analizar 3 variables, que son la TRM, el índice de precios al consumidor, el IPC, y lo del precio del petróleo, Brent. Usamos métodos numéricos como la regresión lineal y la interpolación de Lagrange. Se destaca que la economía colombiana, estas 3 variables, influyen altamente en la economía del país. Por ejemplo, el precio del petróleo afecta a las importaciones y el IPC refleja el costo de vida de los hogares. Por eso este estudio busca modelar matemáticamente esas relaciones para interpretar modelos económicos reales y mostrar cómo las matemáticas pueden ayudar a comprender la estabilidad financiera nacional. De las 3 variables mencionadas anteriormente, la variable dependiente sería la TRM, la variable independiente 1 sería el precio del petróleo Brent y la variable independiente 2 sería el IPC. La recolección de los datos se realizó una búsqueda de las bases de datos correspondientes considerando un horizonte temporal en los últimos 10 años, desde el 2015 al 2025, con una frecuencia mensual, y las fuentes consultadas fueron para la TRM, la Superintendencia Financiera de Colombia, para el precio del petróleo, Investing y la Bolsa de Valores,
y para el IPC el DANE. Posteriormente se realizó un análisis exploratorio de los datos acompañando de procesos de limpieza y organización con el propósito de garantizar la coherencia temporal y la completitud de las series correspondientes al periodo 2015 al 2025. Este procedimiento se efectuó en el software Microsoft Excel utilizando herramientas de análisis de datos mediante la cual se calcularon las correlaciones entre las variables y se implementó un modelo de regresión lineal inicial. Cabe aclarar que el modelo sí se hizo netamente en R, ya nuestro amigo ahorita nos expone eso. Acá vemos la evolución histórica de la TRM en Colombia, podemos ver un punto crítico que inició en el 2015, que fue 2400 donde estaba la TRM, ahí podemos ver una pendiente ascendente donde tuvimos un punto crítico en el 2022 aproximadamente de 4.931. Eso corresponde netamente a que este incremento coincide con los efectos económicos de la pandemia de COVID, 2019, la volatilidad en los mercados internacionales y la reducción temporal en los precios del petróleo. También podemos ver que la línea de tendencia indica como el proceso de depreciación sostenida del peso colombiano frente al dólar estadounidense. En el 2023 y el 2025 se puede observar una leve tendencia descendente, que podemos verlo en este momento en la TRM, que efectivamente ha bajado. Aunque sin retomar los niveles periodos a la crisis, manteniendo la tendencia ascendente general del periodo. Acá podemos observar un diagrama de dispersión tanto para el petróleo, la TRM en relación con el petróleo y la TRM en relación con el IPC. Acá con el petróleo podemos ver que la pendiente está un poco más ascendente y acá contra el IPC pues no está tan ascendente. Es decir, la TRM respecto al petróleo sí tuvo más correlación, que podemos ver los punticos que están un poco más unidos. Se puede ver la correlación es un poco más positiva, aunque también es positiva con la IPC, pero mira que los puntos están un poco más dispersos, es decir, no hay tanta volatilidad. Acá tenemos una matriz de correlaciones, la tabla muestra la matriz de correlación entre las variables del modelo, observa que la TRM mantiene una correlación positiva moderada con el PREN, como lo podemos ver en el diagrama, y una correlación positiva baja con el IPC. Estos resultados son coherentes con los diagramas de dispersión y confirman la existencia de una relación lineal y directa entre las variables, aunque no necesariamente fuerte. Si nosotros vemos esta gráfica, la TRM, de una u otra manera muestra un comportamiento normal en los mercados. Hay un principio económico que nos dice que los mercados tienden a crecer a través del tiempo. Como lo decía Caro, este peso de la TRM 4.931 indica un punto crítico, pero miren que a medida que fuimos atravesando el tiempo y fuimos estabilizando un poquito más la economía, esta TRM fue llegando a medidas o oscilando entre los 4.000 y 4.500 pesos, no llegando a 5.000 como lo estábamos viendo acá, que era un fenómeno que presentamos pues en pandemia. Ahora, lo que nos mencionaba Carlos, lo de la correlación, para explicar un poquito el tema de la correlación, a ver, la correlación lo que mide es cómo se comporta una variable frente a la otra. Entonces, si estamos diciendo que esta gráfica está presentando una correlación positiva o mayor, quiere decir que a medida que va cambiando una de las variables, la otra también tiende a incrementar. Caso contrario, si fuera una correlación negativa, quiere decir que a medida que baja esta crece. Ahora sí sigamos a la parte del tema de la regresión lineal. Entonces lo que hicimos fue, la regresión lineal lo que muestra es la relación entre dos variables. En este caso nuestras variables independientes sería el precio del petróleo y la otra viene a ser el IPC. Nuestra variable dependiente tiende a ser acá ya la TRM y lo que hicimos es con el método de mínimos cuadrados hallar los parámetros para cada uno de los temas. Ya acá esta sería la ecuación de nuestra regresión lineal y esta ecuación lo que nos ayuda es a determinar la sensibilidad de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Por cada peso que aumente el precio del petróleo, pues aumenta significativamente 16 pesos la TRM y a su vez por cada precio que aumente o por cada unidad monetaria que aumente el IPC, el precio de la TRM o el peso de la TRM aumenta a 141. Esto nos permite a nosotros hacer un análisis de sensibilidad, cómo van creciendo pues, las gráficas, los modelos y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hicimos fue presentar, esta es la gráfica que teníamos hasta 2025, a partir de 2025 hacia allá lo que hicimos fue crear un proceso estocástico simple que lo que hace es, como la TRM es una variable que se representa a sí mismo, entonces lo que hicimos fue crear un proceso estocástico, simular unos posibles valores de lo que tiene que ver todo el precio del petróleo y el IPC, y esto pues de una u otra manera pues reemplazarlo en la ecuación de la regresión lineal. Acá vemos que a partir pues bajo nuestros datos, los simulados, a partir del 2026 vemos unas oscilaciones en la TRM pues algo similares, nos estamos comportando de una otra manera como pues, nos veníamos comportando. Este pico que podemos tener acá
tranquilamente se pueden dar por temas de elecciones o cosas políticas. Luego, el otro método que utilizamos fue el polinomio de interpolación de Lagrange. Recordemos que el polinomio de Lagrange lo que busca es crear un polinomio que pase por absolutamente todos los puntos que yo le estoy dando. Sin embargo, al nosotros tener una base de datos tan extensa, nuestro polinomio no refleja de una u otra manera la realidad. Si ustedes ven esto frente a la gráfica anterior, no se parecen absolutamente ninguna de las dos. ¿Qué nos quiere decir esto? Miren que acá estamos teniendo valores negativos. La TRM no va a tener valores negativos y un precio de una acción no va a tener valores negativos, ni los mercados bursátiles van a tener valores negativos. Como conclusión, el polinomio de interpolación de Lagrange no nos serviría para estimar en periodos pasados cómo se comportó la TRM. Tampoco nos serviría para estimar el futuro o proyectar el futuro, dado que pues, tiene oscilaciones demasiado grandes. Buenos días, para entender ya pues cómo se alinean los objetivos de desarrollo sostenible al estudio, empezaré pues con el ODS 7 que habla de energías asequibles y no contaminantes. Entonces entendiendo pues que el precio del petróleo Brent influye mucho en la TRM, cambia mucho, eso nos da a entender pues que si el país avanza hacia una matriz de energías más limpias, logrará una estabilidad pues en el TRM y reducir la vulnerabilidad. Siguiendo con el ODS 8, que busca promover el trabajo decente y el crecimiento económico. Quiere decir, pues siguiendo con la idea anterior, que si tenemos una TRM estable, eso influirá más pues como en que haya más inversiones y así generar más empleos y buscar pues como crear políticas económicas más sostenibles y estables para el país. El ODS 9, que habla de la industria, innovación e infraestructura, habla pues que aquí en Colombia hay mucha importación. Entonces, pues también esa dependencia nos da a entender pues que sería mejor buscar también como generar pues innovación pues aquí en Colombia para no depender tanto pues de esa TRM cambiaria y pues ser afectados. El ODS 12 se enfoca en la producción y el consumo responsable. Lo que quiere decir pues que aquí todavía se utiliza mucho acciones de combustibles fósiles y lo que nos busca esto es promover más, optimizar los recursos naturales, ¿cierto? Administrarlos de buena manera. Para concluir, el estudio nos permitió pues explorar un comportamiento de tasa representativa del mercado en un periodo de 10 años, considerando variables explicativas como el petróleo Brent y el IPC. Los modelos econométricos más apropiados fueron la regresión múltiple y la serie de tiempo. Hicimos una simulación para los años 2026 y 2027, lo cual nos dio un escenario de estabilidad moderada o de cambio. Para concluir, en conjunto el estudio contribuye a la comprensión de factores que inciden en la TRM y la relación en el contexto macroeconómico y cómo se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Buenos días, hoy vamos a hablar de la relación del índice de pobreza en Colombia con las ODS y los integrantes del grupo son María José, Gloria, Samuel y yo, Jairo. Índice de pobreza en Colombia. Entonces, para hablar sobre el índice de pobreza en Colombia, primero debemos entender un poquito qué es pobreza, ¿cierto? Hay muchas formas de pobreza, pero en este contexto económico, según el DANE y otras fuentes de información, sabemos que la pobreza es esa falta de recursos para poder cubrir algunas necesidades básicas como alimentación, estudios, salud y muchas otras cosas, el cual afecta la calidad de vida de la persona. En el país también afectaría el desarrollo. Actualmente en Colombia encontramos que aproximadamente el 65% de los habitantes están en esta condición de pobreza, siendo el sector o la parte rural la más afectada, digamos que porque no llega tanta la ayuda del gobierno, por condiciones climáticas, por guerras que se pueden vivir dentro del mismo país. También son afectadas después de la zona rural las ciudades principales, donde encontramos más violencia, más robos, más hurtos, digamos, por parte de los locales. En las condiciones, digamos, principales de la pobreza podemos encontrar la desigualdad, el desempleo, la informalidad que se encuentra pues como en toda parte de los que, digamos, se dice coloquialmente, se rebuscan el día a día, la educación deficiente y vulnerabilidad de algunas llamadas minorías que son, digamos, los indígenas, los afrodescendientes y todo eso. En la gráfica que sigue podemos encontrar una relación que nos impacta este indicador de pobreza, como son la pobreza en cuanto a los ingresos que percibe una persona. Actualmente podemos encontrar que en Colombia
la mayoría de los habitantes sobreviven con ingreso inferior a los 400.000 pesos. Y para salir como de este índice de pobreza, en una casa que convivan más o menos 4 personas, deben tener unos ingresos más o menos de 1.700.000 en adelante. Tenemos los gastos sociolaborales, que son esos gastos que, digamos, van más aplicados a las condiciones laborales. La tasa de desempleo, que vemos una variación con unos picos y unos bajos, que eso sí es muy, pues, de condiciones del país. El crecimiento del PIB, el nivel de desigualdad. En este primer modelo, porque hay dos, este va desde 1960 hasta el 2020, donde vemos que empieza una tendencia a la baja pasando del 60 al 35%. Sin embargo, hay unos picos que se ven, digamos acá más visible en el 2020, donde empieza pues como todo tema de pandemia, de guerras a nivel pues mundial o entre países. Buenos días. En el modelo de interpolación también tomamos datos desde 1950 hasta 2022 más o menos, donde vemos que muestra una tendencia descendente, viendo que en 1950 están aproximadamente el 65% y desciende a 2022 a más o menos el 36%, lo que indica una reducción sostenida en la pobreza. Sin embargo, acá podemos ver fluctuaciones en la gráfica, más o menos en el 2020, que como lo decía el compañero en la gráfica anterior, se puede dar a la crisis económica y social que hubo en ese momento por pandemia. Entonces aquí evidenciamos los cambios graduales y estimar valores intermedios mostrando la disminución que se ha tenido como tal. Antes, como pudimos ver, veníamos en un nivel descendente, donde cada vez pasaban los años, íbamos bajando esa línea de pobreza que teníamos en el país, gracias a que Colombia se estaba formalizando más como un país. Pasábamos de ser de una zona rural a tener ciudades, a tener gran infraestructura que nos permitía ir expandiendo este nivel de disminución de desempleo, de disminución de pobreza en general. Pero, como sabemos, en el 2020 sucedió que la línea se volvió a ir para arriba. ¿Por qué? Ahí es cuando ustedes tienen que decir la pandemia. La pandemia hizo que se aumentara bruscamente hasta el año 2021, donde pasamos de un nivel normalmente descendente a subir estrepitosamente de la nada, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde les voy a explicar pues los motivos de lo que sucedió y cómo Colombia se logró recuperar de esto. Principalmente pues sabemos que en el 2020 tuvimos un alto aumento hasta el 42,5, que pasamos desde los niveles del 30, de entre 30 y 40 al 42, principalmente por esto, porque mucha de la gente que ya hacía parte de este grupo de lo que viene siendo pobreza es gente que se gana el dinero del día a día. Entonces el dinero del día a día normalmente ¿cómo se gana? A punta de tener sus puesticos en la calle, a punta de parar en los semáforos y esas cosas. Entonces todas esas cosas desaparecieron cuando nos encerraron por la pandemia. Entonces ¿eso en qué afectó? En que la gente que normalmente estaba ya en un nivel de pobreza, que era de que en un hogar de 4 personas el salario mínimo era de 1.700.000, pasar a un nivel de pobreza extrema que se tienen ingresos menores de 400.000 pesos, lo cual como sabemos es un punto muy grave. Y esto no solo afectó las zonas que normalmente se veían más afectadas, que eran las zonas rurales, sino que principalmente a todas las personas alrededor de todo el país. Pero no todo es desgracia, porque en el 2021 y en el 2022, gracias a la fuerte reacción del gobierno y a la buena logística que se tuvo para manejar estas cosas, se logró que se empezara a bajar este sistema, principalmente por lo que viene siendo el programa de ingreso solidario. ¿Qué es el programa de ingreso solidario? Pues principalmente que a vos, como una familia pobre, el gobierno te da un subsidio y este subsidio te permite pues vivir un poquito más y salir un poquito más adelante. Y ahí se logró que se bajara este nivel de pobreza del 42, que era como veníamos, a 39,3 en 2021 y al 36,6 en 2022, lo cual podemos ver que nos lleva de nuevo a que sigamos la tendencia de bajada. Y ya en el 2023 y en el 2024 empezamos a salir productivamente de esto. Colombia se empezó a formalizar desde mi punto, que viene siendo el de la tecnología, porque la ingeniería de sistemas es mi carrera. Se empezó a formalizar mucho más en que los países externos veían, gracias a toda la transformación que se hizo por la virtualidad, que Colombia se viera como un país atractivo para buscar empleo, no solo para carreras que podían ser específicamente para cosas de desarrollo, sino para muchas en general. Entonces que esto ayudó mucho a que la economía se recuperara y que se desapareciera esa pobreza paso a paso, porque se veía como un país que cobraba poco, pero hacía mucho, porque el colombiano es berraco y no se vara. Muy buenos días. Voy a hablar sobre el modelo de regresión. Esta gráfica más que todo representa la evolución de la proyección de la pobreza monetaria en Colombia durante el periodo 2020 al 2024, como podemos ver, que es desciende desde los años 2020, es esta hasta el 2023.
2023. Acá tiende un poquito a incrementar. Estos punticos azules quiere decir los datos reales, desde acá hasta acá. Y esa es una línea discontinua que viene a ser la regresión lineal. Y esa es la interpolación. La línea roja, esa es la discontinua que representa la línea recta pendiente negativa, que viene desde acá hasta acá. Y eso indica la disminución constante y la periodicidad de la pobreza a largo periodo. Y esta línea verde quiere decir que la interpolación describe la precisión y frustración de cambios al ritmo observado de los datos. En resumen, ¿qué quiere decir eso? Que la gráfica ilustra la pobreza monetaria en Colombia, que ha tenido una tendencia a la baja en el periodo 2020, tiende a baja hasta el 2024, que es donde asciende nuevamente. Y la regresión lineal ofrece una visión de tendencia general, mientras que la interpolación, que es la línea verde general, mientras que describe la trayectoria real, mostrando que la reducción fue la más dinámica en la línea de reducción. En el año 2020 es de un 42.5%, y la gráfica de los datos, que la de los punticos, quiere decir un 42.5%. En el 2020 es de 39.7% y el 39.5% en la gráfica de los datos. En el año 2022 acá es de 36.6% y en los datos de la gráfica el 36.5%. En el 2023, que es acá, es del 33% al 33% de los datos de la gráfica. Como podemos ver, está la parte divertida que les decía, que es la de que nosotros podemos hacer un modelo de regresión lineal e interpolación muy fácil, utilizando las librerías que nos comentaron también los otros compañeros en otra exposición, que vienen siendo las de Pandas, las de NumPy, las de Matplotlib, las de sklearn y ya una utilización de la sklearn. Entonces, les quería explicar un poquito el cómo se podía funcionar este código, cómo podíamos hacer nosotros que se demostrara un gráfico tan lindo como el anterior, con unas poquitas líneas de código. Esto tomando en cuenta de que nosotros ya tenemos los datos específicos. Nosotros no estamos haciendo como tal en análisis con los datos crudos, sino que nosotros ya tenemos los datos normalizados y listos para la presentación. Entonces, principalmente es muy básico. Utilizando estas librerías pasamos por unos pasos muy básicos que vienen siendo la definición de las variables. Como nosotros hicimos como un híbrido entre los dos modelos de interpolación y de regresión lineal, primero vamos con la regresión lineal, donde pues es principalmente definir estas variables por medio de data frames. Los data frames son como unas pequeñas matrices que funcionan como tablas y nos permiten mostrar estos datos de una forma organizada. Y ya después utilizamos solo NumPy para mostrar lo que viene siendo el mínimo y el máximo de estos puntos para que queden acomodados de forma correcta en la gráfica. Con la variable de spline simplemente trazamos esta línea durante estos puntos y ya de aquí tenemos los resultados numéricos para después pasar a la visualización. Que la visualización, ya algo que todos tienen más entendido y lo que hemos visto todo el semestre, es lo de MATLAB, que es simplemente mostrar este gráfico. Entonces mostramos este gráfico con la figura, el scatter y los diferentes plots que vamos a utilizar, ya dependiendo del año, con su color, la línea que vamos a seguir, que esta es la interpolación, entonces la ponemos como verde, y los títulos que vamos a utilizar para los diferentes ejes. Y ya de esta forma tan simple podemos mostrar un gráfico muy elegante. Entonces quería también mostrarles esto y que vieran un poquito la implementación que nosotros hicimos para mostrar estos gráficos que utilizamos en esta presentación. En esta segunda gráfica se habla de la proyección de la pobreza. Acá tiende otra vez a descender la pobreza hasta el 2020. En el 2020 nuevamente sube y vuelve y baja al 2040. Esos serían los datos de históricos. La proyección lineal, que viene a ser esta, significa que se mantiene la misma tendencia de la pobreza, que podría desciende hasta el cerca del 15% en el 2040. Sin embargo, la predicción no considera fluctuaciones recientes, por lo que la política es consistente para garantizar esa disminución. Como podemos ver, esto viene siendo uno de proyección, o sea que estamos tirando a futuro. Lo normal es que según la tendencia que nosotros tenemos, sigamos bajando, o sea que puede cambiar porque nosotros desde este año, como sabemos, gracias al gobierno actual, hemos tenido un poquito de conflictos con países externos y esto también nos puede afectar en que esta proyección que tenemos no se cumpla del todo tan constante, porque como podemos ver, acá ya estamos más o menos en 2024-2025, esto sigue bajando, pero al pique, súper contento. La cuestión es esa, que no estamos tomando datos de este año, porque como todavía es el año en curso, no tenemos los datos completos, entonces no está del todo correcto, real poder ver esta gráfica así. Todo depende también del gobierno, que la pobreza no vaya a subir, sino que en vez de subir
baje la pobreza. En la relación del índice de los ODS tenemos poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Este es el ODS 1. Este ODS lo que busca es que nadie viva en condiciones de pobreza extrema y que todos tengan una vida digna. En Colombia se tiene que el 34,6% aún vive en pobreza monetaria. La meta de este ODS es garantizar el acceso igualitario a los recursos básicos, a los servicios, a las propiedades y a educación, sobre todo en los grupos más vulnerables. Este ODS lo relacionamos pues con el tema porque lo que presenta es un análisis de progreso hacia la erradicación de la pobreza en el país. También tenemos el ODS 10, que es la reducción, la desigualdad en los países. Entre ellos, este ODS lo que busca es promover una sociedad más justa e inclusiva, donde tengan todas las mismas posibilidades. En Colombia, las brechas de pobreza entre zonas rurales están entre el 44% y en las zonas rurales están en el 31,8%, evidenciando una desigualdad territorial en cuanto a las zonas rurales. Este ODS promueve políticas inclusivas de protección social, oportunidades equitativas. En cuanto al análisis de pobreza por zonas, en el país se refleja pues que los desafíos que aborda este ODS van más en cuanto a las zonas rurales por tener más desigualdad a la hora de la proyección. Ya con esto llegamos a la conclusión de que la pobreza en Colombia sigue siendo un problema estructural que afecta a la dignidad humana y limita el desarrollo económico social. A pesar de las reducciones observadas en las últimas décadas, la incidencia de la pobreza monetaria en el 2023 fue del 34,6%, con mayores niveles en zonas rurales del 44%, frente a las cabeceras urbanas que fue del 31,8%, lo que evidencia una marcada desigualdad territorial. Las causas de la pobreza son multifactoriales, incluyendo la desigualdad económica, el desempleo, la informalidad y la baja calidad educativa, la falta de acceso a los servicios básicos, la vulnerabilidad ante los conflictos de desastres naturales. Cada que hay desastres, se incrementa también la pobreza. El crecimiento económico por sí solo no es suficiente para erradicar la pobreza. Se requieren inversiones e infraestructura, capital humano e instituciones sólidas para garantizar una reducción sostenible. Muchísimas gracias para todos.